Exacto, estamos esperando eso. Que estamos acá, con ustedes me toca virtual estas clases y disculpen un poquito la demora, ¿ya? Nosotros estamos viendo, o empezando a ver lo que es la justicia en Chile, ¿ya? La clase pasada, del viernes pasado, nosotros vimos cómo se organizaba la justicia, ¿ya? Es decir, desde el punto de vista de la estructura, cómo se organizan los tribunales, partiendo por el tribunal más importante, que es la Corte Suprema, después vienen las Cortes de Apelaciones y están también los tribunales de primera instancia, que es donde uno acude muchas veces o lo dirigen según distintos motivos. Acuérdense que hay tribunales de familia, tribunales civiles, tribunales o juzgados del trabajo, etcétera, según el motivo. Ahora, la base de la justicia es la igualdad ante la ley, que nosotros también la planteamos en la clase pasada. Ahora, esa igualdad ante la ley tiene que ver con el acceso también que nosotros tenemos a la justicia, ¿ya? Es decir, nosotros podemos acceder a la justicia eh, a través de los distintos organismos, de las distintas etapas o procesos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa con eso? Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar. Déjenme ampliar esto. Ya. Los objetivos de la priorización aquí son dos que tienen que ver con lo que tiene que con la ciudadanía, ya en este caso cómo afecta la democracia a los ciudadanos, ¿ya? Y también cómo la gente, las personas participan a través de las distintas instancias que nos da la organización que tiene la justicia en Chile, ¿ya? Ahí vamos a ver. Y el objetivo de esta clase es conocer y comprender cómo funciona la justicia en Chile, específicamente cómo funciona el acceso a la justicia en nuestro país, ¿ya? Partiendo de la base que todos somos iguales ante la ley, ¿ya? Y que ese derecho de igualdad de la ley está consagrado en la Constitución vigente. De hecho, en las constituciones anteriores también aparece eh, la igualdad ante la ley. Y en la que está vigente ahora, que es la Constitución de 1980, está, digamos, vigente esa situación de que todos somos iguales ante la ley. Pero siempre hay algún pero, ¿eh? Nada es perfecto. En este caso, eh, la ley, digamos, los documentos, el papel, uno puede decir, dice eso, pero en la práctica, a pesar de que es un derecho que el Estado tiene que garantizar, ¿ya? Porque es algo que está en la Constitución, hay diversas situaciones en que esto no ocurre, en que no tenemos una igualdad ante la ley. El acceso a la justicia es distinto, ¿ya? Entre una persona y otra, ¿ya? En la realidad, entonces, es diferente la situación, ¿ya? Entonces dice, acceso a la justicia es un derecho que debe ser garantizado por cualquier sociedad democrática participativa y, e igualitaria, ¿ya? Sin embargo, en Chile, por motivos económicos, culturales, políticos, las personas siguen teniendo obstáculos para acceder de forma plena al sistema de justicia, ¿ya? Entonces, uno puede decir, claro, dice una cosa, pero en la práctica dice otra, porque hay diferencias, ¿ya? Por distintas razones. Económicas, si uno no puede pagar un abogado; culturales, si uno no tiene la instrucción o no le es muy difícil entender, porque en verdad el, la, el vocabulario, los tecnicismos que se usan en legales, muchas veces cuesta entenderlo, ¿ya? Y también, también ocurren situaciones políticas, ¿ya? Entonces, el primer caso, la primera explicación, un ejemplo, dice el costo de lo gratuito, ¿ya? El costo de lo gratuito plantea una situación que tiene que ver, por ejemplo, dice, yo les voy a leer una situación, dice, Ana es asesora del hogar y necesitaba divorciarse de su marido. Esto la obligó a buscar asesoría jurídica y la encontró en la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, servicio público que proporciona orientación legal a personas de escasos recursos.
Cuando Ana solicitó ayuda, en principio se la negaron. La ley dice que para acceder a este beneficio, el solicitante debe calificar en el cuarto decil o bajo ese nivel. Los deciles miden los ingresos económicos en una escala de 1 a 10, evaluados desde la vulnerabilidad hasta la extrema riqueza, respectivamente. Ana no cumplía con el requerimiento, pues tenía una renta variable. Para lograrlo, necesitó varios meses y apelar por medio de un asistente social de la municipalidad. ¿Ya? Finalmente se le asignó un abogado, un practicante, que jamás vio en persona. Ana, como el 76% de los chilenos que pertenece a la clase media y clase baja, según la última estimación del Instituto Nacional de Estadística, recurre a la defensa de un abogado que trabaje para el Estado por medio de las corporaciones judiciales. Aquí tenemos entonces la situación de una persona que de hecho es una asesora del hogar, por lo tanto no tiene, uno no puede pensar que tiene altos ingresos. Entonces, pero igual no pudo acceder a estas corporaciones que existen en todo Chile, que son gratuitas, sin fines de lucro, y que tienen por fin asesorar legalmente a las personas. ¿Ya? Se demoró meses porque tuvo que apelar. Le dijeron que no, apeló y ahí se demoraron meses en darle digamos, esta atención y que más encima las hacen normalmente los abogados en práctica. Y aquí dice que nunca lo vio en persona. Los abogados en práctica terminan su periodo de práctica, valga la redundancia, y otro abogado toma el caso. Entonces, no es algo que sea continuo, que sea seguro y que le vaya a solucionar en el fondo el problema. Por otro lado, tenemos el caso de Isabel, quien pertenece al grupo socioeconómico ABC1, o sea, de los que tienen más riqueza en Chile. Ella también buscaba divorciarse hace 2 años, pero a diferencia de Ana, fue defendida por un solo abogado, quien además es particular. Su caso lo llevó la abogada, ya, vamos el nombre, quien resolvió la causa en 4 meses, con un costo total de, escuchen bien, 3,5 millones. Eso es lo que cobró. ¿Ya? Ana no había conseguido el divorcio a pesar de llevar 10 años lejos del marido, que le impidió trabajar y la encerraba en casa. Los testigos no eran confiables. Mi representante legal no tenía los papeles adecuados. Al salir del juicio, el abogado me dijo que, comillas, pucha, estas cosas pasan, cierre de comillas, y que yo ya no podía usar la ayuda de la Corporación de Asistencia Judicial otra vez para demandar a mi marido por divorcio unilateral. En el fondo estaba perdida y me dijo que me buscara un abogado privado. La corporación fue creada para prestar ayuda a quienes menos tienen, pero las falencias de sus mecanismos no han hecho más que evidenciar que la justicia siempre favorece a quien pague por ella. ¿Ya? Esto fue sacado de un texto de la Universidad del Desarrollo que se llama Desigualdad en el acceso al sistema judicial, el costo de lo gratuito. ¿Ya? O sea, acá tenemos una instancia que sería beneficiosa en este caso y que le permitiría a las personas acceder a la justicia, que son las corporaciones de asistencia judicial, ¿ya? Que son instituciones creadas para eso, para asesorar, para dar orientación legal a las personas de escasos recursos. Estos organismos son sin fines de lucro, o sea, no tienen ganancia por eso, ¿ya? Entonces, ¿a qué abogados mandan ahí? Mandan a hacer las prácticas a los abogados que están terminando su estudio y que terminado ese periodo dejan los casos. Entonces, aquí está esa falencia que tiene la forma de organización que tiene la Corporación de Asistencia y que además no acceden todas las personas porque una persona, 3,5 millones, perdón, pero una persona de la clase media es bien difícil que uno pueda pagar eso. ¿Ya? Pagarle a un abogado para divorciarse. Entonces, aquí la idea es que, por eso se llama el costo de lo gratuito, ¿ya? Porque en el fondo no da un resultado positivo o no cumple el fin que tiene de acceder a la justicia, ¿ya? Ese es un ejemplo.
Entonces, el acceso a la justicia debe estar garantizado para todos, pero en la práctica muchas veces no se da. Ese es un caso, ¿ya? En que son los extremos, dos personas que querían lo mismo, pero una tenía los recursos para hacerlo y la otra no lo tenía, y fue rechazada la Corporación de Asistencia Judicial en primera instancia, tuvo que apelar y después la aceptaron, ¿ya? Cualquier cosa, chicos, si tienen alguna duda, me preguntan, ¿ya? Como les digo, estas corporaciones existen en todo Chile, ¿eh? En todas las regiones del país están, ¿ya? Y son para este tipo de situaciones, pero tienen esas falencias, ¿ya? O sea, ahí hay un caso. Después tenemos que está relacionado con lo que es el acceso a la justicia, lo que es el principio de inocencia y el proyecto Inocentes, ¿ya? El principio de inocencia señala, a ver, ¿alguien sabe o no? Uno es inocente hasta qué. ¿Alguien me puede completar? Todos somos inocentes si nos acusan de algo, todos somos inocentes hasta qué. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien me lo puede decir? Hasta que se pruebe lo contrario. Exactamente, muy bien, hasta que se pruebe lo contrario, ¿ya? Entonces, la justicia en general parte de eso, de que somos inocentes, ¿ya? Por eso cuando se habla se detuvo a alguien, el presunto culpable, ¿ya? Porque hay que probar que sí es culpable, aunque a veces los delitos muchas veces son en flagrancia, es decir, se sorprenden ahí, pero igual se habla del presunto culpable porque hay que probar eso, ¿ya? Entonces, el principio de inocencia es eso. Ahora, eh, muchas personas son detenidas de manera injusta, ¿ya? Ya sea porque los tribunales cometieron alguna equivocación, porque se investigó mal, no se llevó bien el proceso, y muchas veces son o se mantienen en prisión preventiva por más tiempo de lo que determina la investigación. Normalmente cuando se hace un control de detención se establece un periodo de investigación. Vamos a un ejemplo, se decretaron 120 días para investigar, ¿ya? Y ahí se saca la cuenta cuánto tiempo es, hábiles normalmente porque es para trabajo, para investigar qué es lo que pasó, ¿ya? Se determina entonces el tiempo y esa sería la prisión preventiva. ¿Y cuándo se aplica la prisión preventiva? Cuando una persona es considerada un peligro para la sociedad, ¿ya? Otras veces se aplica una prisión, digamos, no preventiva como detención, sino que domiciliaria, por ejemplo, no va a la cárcel, sino que se tiene que estar en su domicilio, o prisión preventiva nocturna, tiene que ir a un lugar en la noche, ya, a pasar la noche, o tiene que ir a firmar cada cierto tiempo, ¿ya? Entonces, mientras dura la investigación, alguien que es detenido, digamos, se le decreta una prisión preventiva y es detenido, es porque, como les dije, es considerado como si sean un peligro para la sociedad, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con los que han sido detenidos y no son, digamos, los culpables ni nada de eso? En Chile se creó un proyecto que se llama Proyecto Inocentes, ¿ya? Y fue, digamos, creado por la Defensoría Penal Pública, que es una organización que existe, como lo dice su nombre, para la defensa de los imputados, ¿ya? Entonces la Defensoría Penal Pública ha revisado casos de gente que ha estado detenida sin ser, digamos, culpable, o bien la prisión preventiva se ha ampliado demasiado, ha revisado estos casos y ha creado este programa que se llama Proyecto Inocentes. Ahora, este se tomó de la base de un proyecto que existe en Estados Unidos, ¿ya? Que se llama Proyecto Inocencia o Innocence Project, ¿ya? Entonces es una organización que existe. Y aquí yo puse el caso de Mauricio Pardo. ¿Qué pasó con este personaje, Mauricio Pardo? Yo les voy a señalar lo siguiente. Dice, una pizzería fue asaltada en 2 oportunidades por 4 sujetos. A los pocos minutos del asalto, la policía informó que los asaltantes habrían huido en un vehículo de color blanco. Ese día, Mauricio Pardo no había asistido al instituto donde estudiaba mecánica automotriz, pues tenía licencia médica.
En un momento decidió tomar su automóvil de color blanco y concurrir hasta la casa de un amigo. Pero mientras Mauricio y su amigo se encontraban al interior del auto estacionado en el frontis de la casa, personal policial los bajó del vehículo, los registró e ingresó al domicilio de su amigo, donde además fueron detenidos otros dos jóvenes. Allí se encontraba la madre de uno de ellos, quien les explicó a los policías que se había unido a jugar videojuegos y que nada tenían que ver con un asalto. Una hora después, los efectivos policiales trasladaron a tres de las víctimas hasta la casa, escuchen bien, hasta la casa donde los jóvenes se mantenían detenidos, con la finalidad de practicar allí mismo una diligencia de reconocimiento, al margen de estándares mínimos que permitieran darle credibilidad a ese acto. Al día siguiente, los jóvenes fueron formalizados por el delito de robo con violencia y quedaron privados de libertad. La defensa reunió antecedentes y documentos que acreditaban que los jóvenes trabajaban o cursaban sus estudios normalmente y que entregaron versiones creíbles y acreditables respecto de las actividades que habían realizado ese día y también los días anteriores. Con estos antecedentes, la defensa solicitó revocar o anular, podríamos decir también, la prisión preventiva de todos ellos, pero no logró su objetivo. Vuelco en el caso. Pese a que los jóvenes se encontraban encarcelados, los asaltos siguieron ocurriendo. De hecho, la misma pizzería fue robada nuevamente y otros 4 sujetos fueron detenidos como responsables del nuevo asalto. Ante esto, la defensa solicitó al fiscal a cargo de la causa realizar una nueva diligencia de reconocimiento, esta vez en una rueda de sospechosos, que resguardara las exigencias protocolares adecuadas para validar sus resultados. Además de incluir a Mauricio Pardo, la diligencia también incorporó a los 4 sujetos detenidos en el último asalto. Tanto las víctimas como incluso nuevos testigos reconocieron con seguridad y como los verdaderos autores de todos los atracos a los últimos sujetos detenidos, a quienes además se les encontró un revólver plateado muy característico que también había sido descrito por las víctimas y reconocido por ellas como el arma utilizada para realizar todos los asaltos. Tras estar 25 días privados de libertad por un delito que no cometieron, Mauricio Pardo y sus amigos fueron liberados y luego sobreseídos definitivamente por su inocencia. ¿Ya? Esto está en lo que es un informe del Proyecto Inocente, ¿ya? De la Defensoría Penal Pública. Y se llama así, caso Mauricio Pardo. ¿Ya? Entonces aquí también está esta situación. Se fijan que todo, como alguien me dijo en una clase, fue circunstancial. Las circunstancias vieron que ocurría todo esto. ¿Se fijan? Entonces, y al final no eran ellos. Y aparte de diligencias que no fueron bien hechas porque los reconocimientos nunca se hacen en una casa. Las detenciones no se hacen en una casa. Los reconocimientos, que a uno lo lleven y reconozca al que lo asaltó, no se hacen en una casa. Todo eso tiene un proceso que tiene que seguir. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces aquí existe este proyecto porque antes no existía. ¿Ya? Esto ocurrió muchas veces en que los casos tienen vuelcos, o sea, lo que se pensaba que era, al final no era, y se comprueba que no era así. Entonces la gente que estuvo detenida, ¿qué pasa con ellos? Muchas veces hay gente que ha estado detenida y que ha demandado al Estado, ¿ya? Por no realizar, digamos, todo lo que implica su función, que es proteger, en este caso, y a las personas inocentes, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos situaciones en que ocurren problemas con el acceso a la justicia, ¿ya? Ahora, por otro lado, tenemos que el Ministerio de Justicia ha implementado algunos mecanismos para que la gente se acerque a la justicia, ¿ya? El sistema judicial en sí provoca cierta, a ver, porque es difícil acceder, es difícil entender, ¿ya? Entonces se siente como más lejos de la ciudadanía.
Entonces, el Ministerio de Justicia ha planteado que hay situaciones en que es necesario que se acerque más a la ciudadanía en general y que haya una comunicación, que la gente entienda los procesos, que entienda lo que ocurre, ¿ya? Y dentro de esas situaciones está una iniciativa que es el Centro de Mediación de Conflictos, ¿ya? Y generalmente son conflictos familiares. ¿Para qué? Para que las personas puedan solucionar sus casos antes de pasar a un juicio, que se demora mucho más. Entonces, la mediación es ponerse de acuerdo. ¿Ya? En este caso, las mediaciones familiares se citan a las partes y obviamente hay una persona que está ahí con las partes y se media. La idea es que ambas partes se pongan de acuerdo. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que hay una demanda por pensión de alimentos y las personas ahí se ponen de acuerdo lo que dice la ley y cómo se va a hacer, o el régimen de visita, todo ese tipo de cosas, ¿ya? En el caso de estas situaciones. Entonces, la idea es mediar, solucionar el conflicto, atender el problema, asesorar legalmente para que las personas se pongan de acuerdo, ¿ya? Y evitar tener que seguir un proceso alargando una situación cuando se pasa, por ejemplo, a un juicio, ¿ya? Entonces, la idea es también eso. Y existen centros de mediación, especialmente para familiares, pero también hay centros de mediación donde uno va a solucionar problemas que son, por ejemplo, de tipo laboral, ¿ya? Por ejemplo, un trabajador demandó al dueño del lugar donde trabaja o al empleador, ¿ya? Y los juntan a ambos y también los ponen ahí para que logren algún acuerdo antes de pasar a un juicio, ¿ya? Entonces, existen centros de mediación, pero no solamente son mediaciones de tipo familiar, sino que también hay mediaciones laborales, ¿ya? Entonces, esa es una forma también de hacer más breve el proceso, acercar a la población a la justicia y no alargarse, por ejemplo, en casos en juicios, ¿ya? Que ahí digamos, se amplía todo. Otra digamos, actividades que realiza en este caso es que el sistema judicial está presente en las redes sociales, ¿ya? Como prácticamente los organismos públicos, ¿ya? Tienen redes sociales y ahí dan la información, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es algo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha ido promoviendo cada vez más. Entonces, para acercarse más a la población, están las redes sociales, ¿sí? Y también la creación de algunos videos como cápsulas para llegar a la persona y explicar de una manera más rápida alguna situación, ¿ya? Eh, ahí tenemos entonces estos ejemplos. Y también está lo que es hay una ley que se llama la ley del mono, que seguramente han escuchado alguna vez en sus casas, y que se refiere a regularizar la ampliación de las viviendas, ¿ya? Cuando en una casa cuando se hace una ampliación, por ejemplo, un segundo piso, o se amplía construyendo más piezas, más habitaciones, eso tiene que estar regularizado, ¿ya? Porque la vivienda está autorizada con lo que tiene originalmente, pero cuando se hicieron ampliaciones hay que regularizar. Y ahí se hace la ley del mono, ¿ya? La ley del mono el mono se refiere al dibujo, ¿ah? Al- no a que hay un mono ahí, ¿ya? Al dibujo que se hace del plano para ir a la municipalidad, hacer todos los procesos que impliquen la regularización de este proceso. También hay otro que se llama la ley fácil, en que están las redes sociales y uno puede buscar, ¿ya? Puede buscar, por ejemplo, ya, no sé, qué cosa necesito para sacar una licencia de conducir, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué me piden como requisito? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí aparece. El bus de la justicia. El bus de la justicia es como la justicia móvil, o sea, va llevando esta justicia a distintos sectores. Entonces la gente no tiene que ir a donde funciona, digamos, un tribunal, sino que va o no sé, un juzgado o la inspección del trabajo, sino que va cuando el bus llega a un lugar, va a esa zona, ¿ya? Y la idea aquí es que están, digamos, circulando por distintos lugares de Chile.
¿ya? Y como se sabe dónde están, normalmente a través de las redes sociales o a través de las juntas de vecinos también, que muchas veces ponen avisos que va a estar el bus de la justicia, etcétera. Ahora último, el año pasado, este año, esto ha ido cambiando un poco, pero son proyectos que existieron. Y lo otro es la justicia en 100 palabras, que son narraciones breves que tienen que ver con la justicia, como, digamos, en analogía a lo que se llama, por ejemplo, Santiago en 1000 palabras, en que la gente narraba hechos de la ciudad de Santiago, ¿ya? Y que digamos, lo patrocinaba Metro de Santiago. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? La ley del mono. Esta es del año 2019, la última, pero se ha ido ampliando. Normalmente dan un plazo para que la gente presente el dibujo, el plano de la ampliación, ¿ya? De la casa para que pueda ser regularizada. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden ir algunos inspectores y pueden incluso ordenar la demolición de una ampliación. Entonces, para evitarse esa situación, está esta famosa ley del mono, ¿ya? Ahí le pusieron ese mono, pero es para que se acuerden ustedes, pero se refiere al mono, al dibujo del plano, ¿ya? Y la ley fácil, que son preguntas frecuentes que aparecen acá, y esto es a través de Internet, y la base es la Biblioteca del Congreso. Ahí está todo lo que tiene que ver con la información legal, ¿ya? Entonces, uno busca y aparecen distintas informaciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero saber las últimas 4 leyes aprobadas, voy. Entonces, ley fácil y uno va y puede buscar. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos. eh, le mencionaba ya la ley de conducir, qué tipo de licencias hay, los requisitos, porque no hay un solo tipo de licencia, sino que hay varias, los requisitos y todo. Por ejemplo, la salida de menores al extranjero. Ya, esta es una persona que buscó el 2011, pero siempre hay dudas. Se describe todo lo que se necesita, porque uno no puede salir con un menor de edad al extranjero así nomás, sino que tiene que tener la autorización de ambos padres, sean o no matrimonio, sean o no pareja en ese momento, pero tiene que tener la autorización de ambos padres, ¿ya? Por ejemplo. Después aquí hay otra de una patente municipal, o sea, cuando alguien instala un negocio, quiere obtener la patente municipal, qué tipo de patente hay, qué procedimientos tengo que seguir, etcétera, cuánto me va a costar, etcétera, etcétera. Entonces, ley fácil, ¿ya? Hay una forma, digamos, más accesible a la ley. Y que es bien importante porque, como les decía yo, muchas veces las leyes o los proyectos de ley son como difíciles de entender por las palabras, las técnicas que utilizan, y uno muchas veces tiene que leerlo más de una vez para poder entenderlo. También está la información, por ejemplo, que tiene que ver con este proceso, que de hecho se está viviendo ahora, ¿ya? Que es cómo funciona la convención constitucional, ¿ya? Es decir, en qué proceso están, qué es lo que tienen que hacer, cuánto tiempo tienen para redactar la constitución, cuál es la función, qué es una constitución. Esa información también está, ¿ya? Para aquel que le interese, porque se habla mucho de los convencionales constituyentes y la labor que hacen, pero cuánto plazo tienen, qué es la labor en el fondo, qué es lo que tienen que hacer. Y a los que no saben todavía qué es una constitución también, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen del llamado bus de la justicia, y que acerca, de cierta manera, físicamente la justicia a distintos sectores, ¿ya? No solamente hay que ir a una oficina especial, sino que esto es más fácil. Y aquí tenemos ya en la atención que tienen estos buses. ¿Y cuáles son, qué orientaciones son las que más busca la gente? Tienen que ver, por ejemplo, con la pensión de alimentos, con divorcios, ¿ya? Con posesión efectiva, ya en cuanto a las propiedades, eh, violencia intrafamiliar, despidos injustificados, ya, pensiones de alimentos que lo habíamos mencionado, cuidado personal del niño o niña, eliminación de antecedentes, ¿ya? Despidos injustificados,
Entonces, ese son como lo que más la gente se acerca a preguntar. Y también muchas veces, sobre todo en esta época, que hay muchas personas que tienen documentos que no están al día, ¿ya? Entonces hay que renovar documentos. Entonces, porque tienen validez cuando hay elecciones, ya tienen validez. Pero ya en este momento, las personas que van, por ejemplo, a hacer un trámite al banco, debieran tener o ya empezar el trámite ya a pedir hora al registro civil o ir al registro civil para renovar sus documentos, porque ya si llega un momento dado en que no puede hacer ningún trámite porque sus documentos están vencidos, ¿ya? Entonces eso también es importante. Y antes de terminar, justicia, vamos a ver, dice acá, la justicia en 100 palabras. 100 palabras son las que se usan entonces para, digamos, escribir alguna historia. Yo le voy a leer una bien breve. Dice, comillas, vecinos, para que tengan en consideración, me acaban de avisar un amigo que trabaja en Carabineros de la comuna y dice que desde anoche buscan por el barrio a un hombre joven, de mediana estatura, que hizo un portonazo y entró a robar a una casa de la villa de al lado. Andaba con polerón, con capucha, oscuro y con marca deportiva, jeans y zapatillas. Hagamos algo, cierre de comillas, decía el WhatsApp. Lo leí y compartí. Hacía frío. Me bajé de la micro, guardé el celular y me puse la mano en los bolsillos, sin recordar que ese día iba de polerón con capucha y me agarraron a mí. Esa es una historia en este caso, de la Defensoría Nacional, que a través de estas narraciones eh, que se llaman Justicia en 100 palabras, cuentan hechos que tienen que ver con la justicia, ¿ya? ¿Se fijan? Son así, todos son así breves y que terminan como uno dice, a ver qué es lo que pasa aquí, y son como un final que uno muchas veces dice, esto es inesperado, pero justo coincidió él con toda la descripción y lo detienen a la persona que estaba narrando ahí esta historia, ¿ya? Entonces hay un ejemplo de justicia en 100 palabras. Ya, eso con respecto a la clase. Y enseguida vemos las consultas. Y si alguien escribió en el chat. Chiquillos, un aviso. La prueba de educación ciudadana va a ser el miércoles 18, ¿ya? 18 de agosto. ¿Cuál va a ser el contenido? Los derechos humanos, ¿ya? Y la prueba se va a asignar en webcast. Y yo les voy a mandar, digamos, también la información, ¿ya? Para que tengan los PPTs, por ejemplo, para poder estudiar en base y ya más o menos se ha manejado en base a lo que son los derechos humanos. Déjenme dejar de compartir. ¿Hay alguna duda o consulta, chiquillos, de lo que acabamos de ver sobre el acceso a la justicia? Eh, no sé, ¿a ustedes han escuchado algún caso, han leído o de repente hay casos que son más conocidos que otros, son más mediáticos, o sea, están más en los medios de comunicación y uno puede ir sabiendo eso? ¿O hay alguna opinión personal al respecto? ¿Ustedes piensan que la justicia ha ido acercándose más a la gente o igual sienten que está más lejos? Opiniones, pueden escribirme en el chat o bien se desmutean y pueden plantearme sus dudas, su consulta, su aporte, sus comentarios. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿La justicia está cerca de la ciudad, de los ciudadanos, de la comunidad o no? ¿Qué creen ustedes? ¿O falta todavía? ¿Qué cosa ustedes como ciudadanos jóvenes sugerirían a lo mejor que se hiciera? Qué pueden agregar a eso? Podría ser como protección a las víctimas porque en algunos casos el gobierno como que apoya con abogados del gobierno Ujú. a los como victimarios o los que cometieron un delito, pero no a las ¿Ya? víctimas. Ya, ya. ¿Podría ser Eso eso o no? sí, puede ser eso, puede ser eso. Y de hecho,
se habla, cuando se creó este sistema procesal penal, que es nuevo, antes no era así, y se habla de que es muy garantista, es decir, garantiza a los victimarios, como dices tú, les garantiza la protección, los derechos, pero a las víctimas no, ¿ya? Entonces, esa es una de las falencias que tiene, ¿ya? Y también hace sentir que no hay justicia en ciertas ocasiones, o que la labor no se está cumpliendo y hay impunidad. O sea, hay muchos delitos que quedan impunes, no tienen una sanción, no se investiga. Entonces, sí, la protección, y yo estaba pensando también cuando era en cuando las personas son testigos. Hay mucha gente que no quiere ser testigo de algo porque tiene temor de, por ejemplo, represalias, ¿ya? Si yo testifico, no sé, en contra de una persona, pueden tomar represalias contra mí, contra mi familia, etcétera, que también es algo importante, ¿ya? Sí, me parece, gracias Elías por tu aporte. ¿Hay alguien que tenga otra, digamos, otra idea que a lo mejor se le ocurre, o a lo mejor de alguna experiencia, porque todos hemos pasado por alguna experiencia que tiene que ver con asistir a los tribunales, o no sé, de repente ser testigos de algo, y uno a veces, bueno, y va con temor muchas veces a testificar alguna situación, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna opinión? Sí, Ailín. Sí, en las cárceles sí funciona eso, pero tienen que se someten, las personas postulan a esa buena conducta, ¿ya? Postulan a esa buena conducta. Ahora, hay momentos, el año pasado sobre todo pasó esto, en que muchas personas salieron en libertad y que por la pandemia más que nada, por el hacinamiento de las cárceles, entonces muchos quedaron libres, ¿ya? Muchos quedaron libres y hay varios que no debieron salir por la gravedad de los delitos que cometieron, ¿ya? Entonces han habido ocasiones en que sí, se han dado como indultos, o por decir de una manera, un perdonazo en general. Y no sé si ustedes recuerdan un caso de una niña, no me acuerdo el nombre, pero que la mató el conviviente de la mamá, y la mamá fue cómplice, que fue en Villa Alemana, que fue en la quinta región, y que la persona que la mató, antes había estado detenido por haber matado a una mujer y a su hijo. ¿Se fijan? Y él salió con beneficiarios de esta situación. Entonces, eh, y volvió a cometer otro homicidio, femicidio en este caso. ¿Se fijan? Entonces, ahí uno puede decir, claro, la justicia hace su papel, pero los sistemas donde están las cárceles están hacinadas. Es cuestión de mirar de repente, buscar nuevas imágenes, y las cárceles están muy hacinadas. ¿Y qué hacen? Para bajar ese hacinamiento, dan estos indultos generales, o estos beneficios que algunas personas sí las han hecho, digamos, méritos como para salir por buena conducta, ¿ya? Y tienen que postular a ese beneficio. Pero cuando salen como salidas así como generalizadas, como pasó con este caso, Ámbar se llama la niña, ¿ya? Eh, ahí fue un error. O sea, no puede salir una persona que ya cometió un delito, mató a dos personas, mató a un niño, antes de matar a Ámbar. Entonces, ahí esa es una cuestión que uno dice, eh, salió libre. ¿Cómo salió libre si mató a un niño, mató a la mamá de este niñito? Entonces, hay situaciones entonces que están pendientes, podríamos decir. La justicia, para que sea realmente justicia, tiene muchas cosas que mejorar. Pero en la clase, en el fondo, era que existen, y se están, este acceso a la justicia, se están mejorando algunas cosas, la- pero se mantienen lamentablemente problemas, ¿ya? Problemas como decimos, el acceso, o que se diga que en Chile, si una persona tiene más recursos, puede acceder a la justicia fácilmente, ¿ya? Entonces, eso
son tareas pendientes, podríamos decir, de nuestra sociedad. Y para eso está esta asignatura también, para que nosotros nos demos cuenta de cómo es esa realidad. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, consulta, duda. Ya estamos más o menos en el tiempo. ¿No hay más consultas? Ya, cualquier cosa, chiquillos, ya saben, ustedes me escriben y ya les di la fecha de la prueba, ya, así que para que estén ahí ya preparando, que no es tan difícil, ya, son más que nada conocimientos generales que uno tiene que tener sobre los derechos humanos. Ya pues chiquillos, estaríamos terminando entonces. Muchas gracias ya por estar ahí y yo como siempre les digo, ojalá si ustedes tienen que interrumpirme mientras yo estoy explicando, lo hagan y tengan mayor participación porque están solitos, ya los tengo solos, ustedes son poquititos y los tengo solos, no estamos con nuestros cursos, entonces para que haya una mayor participación y agradezco a los que participan ya en las clases y verlos porque no los veo para nada chiquillos, para nada. ¿Ya? Entonces poner la foto por último, pero para poder verlo. O por último, al comenzar la clase, verlos. Ya después se cierran, pero poder verlos. Ya pues chiquillos, cuídense harto y nos estamos viendo. ¿Ya? Chao, chao, cuídense.